El traductor ignorado, hasta que descifró un plan que salvó miles. El capitán no le prestaba atención. Sus compañeros se burlaban de cada palabra que traducía. «Es inútil», murmuraban entre risas, mientras la selva ardía a su alrededor. Pero cuando los documentos enemigos cayeron en sus manos, el traductor silencioso comprendió la estrategia que podía matar a cientos. Con manos temblorosas y voz firme alertó al pelotón y cambió el destino de todos. Nunca subestimes a quien escucha más de lo que habla. Suscríbete para descubrir cómo un hombre olvidado puede cambiar la historia. Parte 1/6. La selva vietnamita estaba húmeda y densa, con el olor a tierra mojada y hojas podridas te llenaba cada respiración. El sol apenas atravesaba el dosel, dejando sombras que se movían con cada rama quebrada. Entre los árboles, el capitán Miller revisaba el mapa mientras sus ojos brillaban con impaciencia. A su lado, Thomas Nguyen, el joven traductor del pelotón, sostenía un conjunto de documentos en francés y vietnamita que había recogido días antes de una patrulla enemiga. «¿Otra vez con eso?», dijo un sargento burlándose de Thomas. «¿Crees que esas palabras van a salvarnos de nada?». Thomas tragó saliva y bajó la cabeza. Nadie parecía notar el sudor frío que recorría su espalda, ni el temblor de sus manos. Se sentía invisible, un peón en un juego donde su voz no contaba. Mientras los hombres del pelotón ajustaban sus fusiles y preparaban sus mochilas, él hojeaba los papeles, buscando algo que pudiera tener sentido, un patrón, cualquier cosa que pudiera justificar su existencia. Horas antes, un contacto había mencionado la posibilidad de un ataque enemigo, pero nadie lo tomó en serio. Ahora, mientras la humedad de la selva empapaba sus uniformes, Thomas empezó a notar pequeñas marcas en los mapas, anotaciones en los márgenes, coordenadas y símbolos que nadie más parecía reconocer. Su corazón se aceleró. Cada símbolo coincidía con un movimiento del enemigo que se estaba preparando en silencio, lejos de la atención de los líderes del pelotón. El capitán hablaba sin mirar los documentos, confiando en su intuición militar, mientras los hombres se movían con torpeza por la maleza. Thomas respiró hondo y decidió hacer algo: cruzar la línea del desprecio y mostrar lo que había descubierto. Sin levantar la voz, comenzó a señalar las coordenadas en el mapa, explicando con palabras claras y precisas el posible plan enemigo. «Escúchenme, si avanzamos por aquí, caeremos en la trampa. Ellos ya saben nuestras posiciones», dijo con voz firme, aunque su cuerpo temblaba de miedo. El silencio se hizo presente. Por primera vez, todos los ojos se volvieron hacia él. No era solo un traductor, era la voz que podía salvarlos de la muerte. El capitán frunció el ceño, estudiando los documentos con atención. Thomas notó cómo los hombres, que antes se burlaban, ahora inclinaban la cabeza, reconociendo la seriedad de sus palabras. Pero el tiempo corría. Cada segundo que dudaban, los enemigos avanzaban. La jungla parecía comprimirse a su alrededor, con el crujir de ramas secas y el zumbido constante de insectos que recordaban que el peligro estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Thomas respiró hondo, comprendiendo que este sería el momento que definiría no solo su valor, sino la supervivencia de todos. La primera decisión crucial estaba tomada: alertar al pelotón sobre la emboscada que podría acabar con ellos. Ahora solo quedaba esperar la reacción del capitán y los hombres que lo habían subestimado. Cada mirada dirigida hacia él era una mezcla de escepticismo y esperanza. Thomas sintió un peso enorme en sus hombros, pero también una determinación que nunca antes había conocido. Parte 2/6. El capitán Miller permaneció unos segundos en silencio, sus ojos recorriendo los mapas y las notas de Thomas. La humedad de la selva se pegaba a su rostro, mezclándose con el sudor de la tensión. Finalmente, levantó la vista y asintió levemente.
Muy bien. Entonces nos movemos siguiendo tus coordenadas. Pero si esto es una trampa, tú serás responsable, Guyen. Thomas tragó saliva, sintiendo que la presión en su pecho se multiplicaba. Nunca se había sentido tan vulnerable, pero a la vez nunca había estado tan seguro de que lo que hacía era correcto. Cada palabra, cada símbolo en esos papeles podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los hombres comenzaron a reorganizarse, avanzando con cautela entre la maleza. Algunos miraban a Thomas con desdén, otros con curiosidad, pero todos sentían que algo había cambiado. La selva, que hasta entonces parecía un simple fondo de hojas y sombras, se transformaba en un laberinto mortal donde cualquier paso en falso podía ser el último. Mientras avanzaban, se escucharon los primeros disparos a la distancia. Una patrulla enemiga se acercaba, y la tensión se volvió tangible, un hilo de electricidad que recorría cada brazo y pierna de los soldados. Thomas señalaba los puntos críticos, indicando dónde era seguro detenerse y dónde era mejor cubrirse. Cada decisión debía ser instantánea, pero calculada. «¡Cuidado a la derecha!», gritó un sargento disparando a un enemigo que intentaba rodearlos. El sonido de las armas reverberaba entre los árboles, mezclándose con los gritos y el crujir de la vegetación. Thomas sintió que su corazón latía desbocado, pero cada coordenada que había marcado se cumplía al pie de la letra. Gracias a él, el pelotón esquivaba las trampas más mortales, adelantándose al enemigo en cada movimiento. De pronto, un estallido cercano sacudió el suelo y levantó nubes de tierra y hojas. Algunos hombres cayeron al instante, mientras otros gritaban de dolor. Thomas se lanzó hacia un soldado herido, arrastrándolo hacia la cobertura más cercana. Su propio uniforme estaba empapado de barro y sudor, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Cada segundo contaba, y cada error podía ser fatal. Miller lo miró con respeto creciente. Lo que antes había sido un joven traductor subestimado, ahora demostraba que podía liderar y salvar vidas con su conocimiento y su precisión. La emboscada, que parecía inminente e inevitable, estaba siendo neutralizada gracias a su intervención. Pero la batalla aún no había terminado, y la selva seguía reservando sorpresas letales que pondrían a prueba cada decisión tomada. Parte 3/6. El aire estaba cargado de humo y humedad, mezclado con el olor metálico de la sangre y la tierra removida. Thomas avanzaba con cautela, cada paso calculado, guiando al pelotón entre raíces retorcidas y charcos que reflejaban la luz filtrada por el espeso dosel de la selva. Los disparos se habían alejado momentáneamente, pero la sensación de peligro permanecía constante, como un latido en la nuca que no podía ignorarse. Un joven soldado del pelotón, nervioso y tembloroso, tropezó con una raíz. Su arma cayó con un golpe sordo. Thomas reaccionó al instante, lanzándose hacia él para levantar el fusil antes de que cualquier enemigo lo viera. El soldado lo miró con ojos desorbitados, mezcla de miedo y gratitud, y murmuró un tembloroso «gracias». Thomas asintió sin palabras, consciente de que la confianza se ganaba en segundos como ese. Miller observaba desde atrás, su expresión cambiante. Al principio dudó de cada decisión de Thomas, cuestionando su experiencia y su autoridad. Ahora, sin embargo, veía cómo su conocimiento del terreno y su ingenio para improvisar salvaban vidas. Cada indicación precisa, cada señal silenciosa que hacía entre los árboles, prevenía muertes y acercaba al pelotón a un terreno más seguro. «¡Fuego a la izquierda!», gritó uno de los soldados, señalando un movimiento sospechoso en la maleza. Thomas ajustó la dirección, coordinando a 2 hombres para flanquear la amenaza mientras otro cubría la retirada. La tensión era palpable. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada crujido de hoja un disparo. A pesar del miedo que calaba en todos, había un hilo invisible de determinación que los mantenía juntos. La improvisada radio de Thomas
prohibida y subestimada por el mando, zumbaba con señales y alertas. Cada pitido le daba la ventaja de anticipar ataques y coordinar movimientos que nadie más podría prever. Sin esa pequeña pero vital herramienta, el grupo habría caído en la emboscada mucho antes. Thomas sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Cada hombre a su alrededor dependía de su ingenio, de su rapidez y de la memoria de cada ruta, cada mapa, cada indicio que había recopilado. Su corazón palpitaba al unísono con el ritmo de la selva, atento a cada sonido, ramas quebrándose, hojas moviéndose, pasos furtivos. Sabía que cualquier error podía ser mortal. Mientras avanzaban hacia un claro que Thomas había identificado como punto de reunión seguro, un rugido cercano sacudió el aire. Un mortero enemigo había explotado a pocos metros de ellos, levantando una nube de tierra y hojas. Algunos hombres cayeron, otros rodaron para cubrirse, y Thomas, sin dudar, corrió a marcar la posición exacta para que Miller dirigiera contraataques efectivos. La emboscada parecía interminable, pero la improvisación y el valor comenzaban a cambiar el curso de la operación. Parte 4 de 6. El claro estaba lleno de humo y polvo, mezclado con el hedor acre de pólvora y tierra recién removida. Thomas se arrachó detrás de un tronco caído, ajustando la pequeña antena de su radio improvisada, mientras gritaba órdenes precisas que solo algunos alcanzaban a entender. Cada señal, cada código era vital. Un mensaje equivocado y todo el pelotón podría caer en la trampa que los enemigos tendían con paciencia despiadada. Miller y otros soldados, al principio escépticos, comenzaban a notar que las improvisaciones de Thomas no eran meras ocurrencias. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión basada en instinto, experiencia y conocimiento del terreno. El oficial de comunicaciones improvisado convirtió su ingenio en escudo protector. Una simple transmisión, subestimada por el mando, salvaba vidas en cuestión de segundos. Un disparo resonó demasiado cerca, y el grupo se dispersó de inmediato, buscando cobertura entre la maleza. Thomas observó la trayectoria de los proyectiles, calculando la distancia y el tiempo hasta el próximo ataque. Con manos firmes y respiración controlada, coordinó a los hombres. Uno cubriría la izquierda, otro la derecha, mientras él verificaba constantemente la radio, asegurándose de no perder ningún aviso de los enemigos. Uno de los soldados más jóvenes se quedó paralizado, con la mirada fija en un árbol que se movía sospechosamente. Thomas corrió hacia él y lo tomó del hombro, susurrándole: «Confía en mí, solo sigue mis movimientos». La tensión se disipó momentáneamente cuando el joven obedeció, siguiendo a Thomas como si fuera su sombra, comprendiendo que la supervivencia dependía de cada instrucción. Mientras avanzaban, la radio improvisada captó un patrón de sonidos que Thomas reconoció al instante. Enemigos que intentaban rodearlos por un flanco desconocido. Con rapidez, ajustó la formación, moviendo al pelotón hacia terreno más seguro, usando raíces, troncos y pequeños montículos de tierra como barreras naturales. La selva se convirtió en su aliada y su enemigo al mismo tiempo, cada paso dictado por la urgencia de sobrevivir. El sargento sentía el sudor corriendo por su frente, mezclándose con la suciedad, y el cansancio era evidente en cada hombre. Sin embargo, el conocimiento de Thomas y su capacidad para anticipar los movimientos enemigos mantenían viva la esperanza. Por primera vez, los que antes dudaban de él comenzaron a ver que la resistencia, la astucia y la valentía podían desafiar la lógica del peligro. De repente, un disparo cercano iluminó el rostro de un enemigo oculto. Thomas reaccionó instintivamente, señalando la posición y coordinando un contraataque que obligó al enemigo a retroceder. La emboscada comenzaba a perder fuerza, y el pelotón, aunque agotado y golpeado, avanzaba con paso firme, consciente de que cada decisión tomada por Thomas marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Parte 5 sobre 6.
El sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, tiñendo la jungla de tonos oscuros que dificultaban aún más la visibilidad. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un presagio de muerte. Thomas, apoyado contra un tronco inclinado, ajustaba con rapidez los cables de su radio improvisada, mientras los hombres a su alrededor respiraban con dificultad, intentando mantenerse silenciosos pero alertas. Sabían que un error podía significar su fin. El joven soldado que antes había estado paralizado, ahora avanzaba con paso firme, siguiendo las instrucciones de Thomas, y su respeto crecía con cada acción coordinada. Las burlas iniciales de algunos compañeros se habían convertido en miradas de admiración y confianza. Aquel hombre que habían subestimado estaba salvando sus vidas con ingenio y coraje. Los disparos continuaban en la distancia, retumbando entre los árboles como un tambor implacable. Thomas observaba el terreno y marcaba posiciones en la radio. Flanco derecho, cobertura detrás del tronco caído, no retrocedan, mantengan la línea. Sus palabras eran concisas, casi mecánicas, pero cada sílaba contenía la urgencia de la supervivencia. Un sargento aliado, con la chaqueta manchada de barro y sudor, se acercó a Thomas y murmuró entre dientes: «Nunca pensé que una radio improvisada podría hacer esto. Nos está salvando». Thomas apenas tuvo tiempo de asentir antes de volver la atención a la selva que lo rodeaba. La tensión aumentaba con cada paso, pero ahora había un hilo de esperanza. La comunicación, subestimada por el mando, estaba marcando la diferencia. De repente, un grupo enemigo emergió de la maleza a pocos metros. Thomas reaccionó rápido, dando instrucciones precisas. ¿Quién dispararía? ¿Quién cubriría? ¿Quién avanzaría? El caos de la emboscada se transformó en una coreografía calculada de movimientos defensivos. Los hombres obedecían cada orden, confiando en que aquel improvisado operador de radio sabía lo que hacía. La jungla parecía viva, respirando con ellos, mientras esquivaban disparos y esquivaban trampas. El olor a pólvora, sudor y tierra mojada llenaba el aire, y cada instante estaba cargado de adrenalina. Los ojos de Thomas se movían constantemente entre los hombres, la radio y la amenaza invisible, asegurándose de que nadie quedara atrás y de que cada paso los acercara más a la seguridad. Con un último esfuerzo coordinado, lograron crear un corredor seguro a través de la selva. Los enemigos, sorprendidos por la precisión de los movimientos del pelotón, retrocedieron momentáneamente. Por primera vez en horas, un pequeño respiro llenó el aire, aunque todos sabían que la batalla no había terminado. Thomas bajó la radio, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, consciente de que la astucia y la improvisación habían marcado la diferencia en esta emboscada mortal. El amanecer iluminó la selva, revelando los rastros del enfrentamiento. Ramas rotas, humo disipándose, cuerpos cansados pero vivos. Los hombres del pelotón se movían con cautela, evaluando daños y asegurándose de que todos los heridos recibieran atención. Thomas, agotado y con la cara cubierta de barro y sudor, observaba el terreno y respiraba hondo. Había sobrevivido la emboscada que, según sus superiores, era imposible de superar. El sargento, que antes dudaba de su inventiva, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tenías razón. Tu radio nos salvó a todos». Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de respeto, hicieron que Thomas sintiera un alivio profundo. Lo que había comenzado como una improvisación criticada se convirtió en la herramienta que cambió el destino de cientos de hombres. Mientras el pelotón avanzaba hacia un claro seguro, Thomas pensó en cómo la subestimación y las burlas del pasado se habían transformado en reconocimiento y gratitud. No hubo grandes gestos heroicos ni aplausos, solo la satisfacción silenciosa de haber hecho lo correcto en el momento más crítico. Su ingenio y calma bajo presión habían prevalecido sobre la injusticia y la duda. La jungla estaba en silencio,
salvo por los sonidos de los pájaros y el viento entre los árboles. Pero en la mente de Thomas y de sus compañeros, la lección era clara. La valentía no siempre se mide con armas o rangos, sino con ingenio, determinación y la capacidad de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Moral. La historia de Thomas demuestra que incluso las herramientas más humildes y las personas más subestimadas pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La creatividad, la calma y la determinación frente a la adversidad son armas poderosas que superan la duda y la injusticia. Nunca subestimes a quien se atreve a pensar diferente. Si esta historia te inspiró, suscríbete y descubre más relatos de coraje y astucia que cambiaron la historia.